Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Dios es bueno. Amén. Tomen asiento, el Señor les bendiga. Hermano, y Dios es bueno en todo tiempo. Amén. En todo tiempo el Señor es fiel. En todo tiempo el Señor usa de misericordia para nosotros. Y en todo tiempo nos habla también el Señor. Yo quiero tomar una palabra hoy. Y no necesariamente porque estemos a puertas de las celebraciones patrias, sino que la palabra que voy a tomar es por el tiempo que estamos viviendo. Y le vamos a poner por título a esta palabra: tiempos difíciles. Nada científico el nombre. Tiempos difíciles. Amén. Y quiero que me acompañen en una lectura de la palabra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Le invito a que se pongan en pie para que leamos la palabra. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a agregar el 9 también, para formar el contexto completo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Amén. Leo la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Dice así la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a agregar los dos versículos siguientes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Como preámbulo o introducción, siempre es importante hacer notar de que en este mes de septiembre, precisamente los días 18 y 19, se celebran nuestras festividades patrias. Yo a veces me hago la siguiente pregunta: ¿la gente sabrá qué es lo que se celebra? Porque la gente usa este tiempo para embriagarse, para, no sé, gastar lo poco y nada que tiene haciendo una tremenda celebración, a veces haciendo sufrir hasta su propia familia y sin siquiera saber qué es lo que celebra. Total, si hay que tomar, por algo se tomará; si hay que comer, por algo se come. Pero junto con esto, hermano, el enemigo toma parte de esta asunto. Ese es el peor gran problema, que en todo esto que tiene que ver con celebraciones, el enemigo toma su parte. Por ejemplo, la crónica del día 20, por decir algo, de septiembre, va a ser nefasta. Va a ser nefasta en el tema de los accidentes carreteros, en la gente que habrá fallecido por ingesta de alcohol, en la gente que habrá fallecido por la riña, por la delincuencia y por tantas cosas que ocurren. Entonces, nosotros, ¿por qué nos referimos a esto y por qué tomo yo esta palabra? Porque nosotros, hermanos, estamos insertos en la sociedad. Estamos insertos en la sociedad. Y también somos chilenos. O sea, no podemos sustraernos a que estos dos días de festividad tienen una connotación. 18 de septiembre del año 1810
se estableció la primera Junta Nacional de Gobierno, ya la que dio de alguna manera el piso a que Chile fuera una nación libre y soberana. Ahí hay una palabra que quiero que guarden: libre. Amén, libre. Porque nuestro país era un país dependiente del yugo español. Entonces, al establecerse esta primera Junta Nacional de Gobierno, nuestro país se torna un país independiente, una nación independiente, o sea, libre. Amén. Amén. ¿Me entiende la idea, cierto? Amén. Libre. El día 19 de septiembre se celebra el Día de las Glorias del Ejército. Ya, ¿para qué sirve el ejército? Para guardar la soberanía de una nación. Ahí hay otra palabra: ejército. Amén. Hermanos, nosotros estamos insertos en este mundo. Nosotros compramos en el supermercado del mundo, nuestros hijos van a las universidades del mundo, tomamos la locomoción que toma el mundo, vivimos donde vive todo el mundo, pero hay una diferencia. ¿Cuál cree que es la diferencia? El Señor dijo: están en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios. Amén. Mi esposa adelante, cuando estaba haciendo la coordinación, dijo: tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Tiene que haber una diferencia entre nosotros, los hijos del Señor, y el mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros fuimos rescatados del mundo. Gloria a Dios. Fuimos sacados del mundo. Amén. Nosotros, yo tengo mi cédula de identidad chilena, pero la Biblia dice que mi ciudadanía no es de esta tierra. Gloria a Dios. Parece algo absurdo tener que decirlo. Tengo mi identidad de ciudadanía chilena, pero mi reino, o sea, mi ciudadanía, la mía y la suya, no está aquí en esta tierra. No, dice que está allá arriba, guardada en los cielos. Gloria a Cristo. Porque nuestra identidad está en Cristo. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Le dije que guardara dos palabras. Y la primera palabra que le dije que guardara es libre. La palabra libertad. Amén. Hermano, la libertad pareciera ser un privilegio que no se valora, sino hasta cuando se pierde. Pareciera que no se valora, sino hasta cuando se pierde. El ser humano es un verdadero equilibrista en la vida. El ser humano es un equilibrista en la vida. Siempre anda como caminando por la cornisa, o anda al filo del problema, siempre anda como a la orilla del riesgo, como diciendo: no, sí, a mí no me va a pasar, no, a mí no me va a suceder, no, yo no voy a caer en esto, sino hasta cuando cae. Y cuando cae, se da cuenta que era un mortal común y corriente, igual que todos. Entonces, quiero que alguien busque, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mire, el domingo, mi hermano Alexis predicó una palabra, hermano, que mi corazón, no porque haya sido mi hijo, pero mi corazón, hermano, se estremecía con la palabra que él predicó. Cómo nos habló punto a punto del precio que tuvo nuestra libertad. Amén. Del precio que tuvo nuestra libertad. Porque si bien es cierto, cuando hablamos de la libertad nacional, hay próceres, hay héroes, hay personas a las que se les rinde homenaje, fueron militares de esto y lo otro, y las plazas están llenas de estatuas y monumentos de personas que son héroes nacionales, ¿ya? Y la historia dice que dieron su vida por la nación. Pero el domingo el Señor nos hablaba tan claramente de que hay alguien, hermano, que no tiene monumento en las plazas, no tiene monumento en las grandes avenidas, no tiene monumento en los grandes parques, y dio su vida por toda la humanidad. Amén. Pagó el precio de la libertad de toda la humanidad. Y ese es Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el primer texto que yo tomé es este: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, lo reprenda Cristo el Señor, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Amén. Ese es el trabajo del enemigo. Porque el enemigo sabe, hermano querido, que nosotros en las manos de Dios somos un potencial. El enemigo lo sabe. El enemigo sabe que nosotros puestos en las manos del Señor le vamos a causar daño. Le van a causar daño a los muchachos en la universidad con Cristo, yo en mi trabajo con Cristo, usted en el vecindario, le va a causar daño al enemigo cuando habla de Cristo. Amén, cuando habla de Cristo. Pero, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 respecto de la libertad que nos dio el Señor? Amén. Léalo fuerte, hermano. Dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias, hermana Jessica. ¿Se puede dar cuenta? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir el texto si lo parafraseáramos? Oye, si fuiste libre, no vayas donde mismo. No sigas haciendo lo mismo. Amén. No caigas en lo mismo de donde ya te sacó el Señor. Porque, hermano, como lo dije delante, el ser humano es mandado a ser para jugar con fuego. Para jugar con fuego. Mire, hay historias en la palabra, hermano, donde nosotros nos podemos dar cuenta de lo que significa abusar de la gracia, abusar de la misericordia y abusar de la protección del Señor. El caso más patético es el de Sansón. El caso más patético de la Biblia es el de Sansón. Sansón jugó con fuego. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios lo guardaba. Sabía que Dios lo protegía. Sabía que Dios había colocado una fortaleza sobre él. ¿Pero qué hizo? Jugó con esa gracia. Mal usó esa gracia. No valoró el privilegio de ser un escogido de Dios para darle libertad a un pueblo. Hasta que cayó en las manos de Dalila, hasta que cayó en manos de los filisteos, hasta que perdió su vista, hasta que perdió prácticamente todo el privilegio que Dios le había dado. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermano, que es de los apóstoles que más habla de la libertad y que más habla de cuidar el privilegio de la libertad, le dice a la iglesia en Galacia, estén firmes, estén firmes. Hermano, no sé cuántas veces el apóstol Pablo habla en sus epístolas acerca de la firmeza espiritual. Es innumerable la cantidad de veces que el apóstol Pablo se refiere a la firmeza espiritual en sus epístolas. ¿Por qué? Porque él sabe de dónde viene. Él sabe de dónde lo rescató el Señor. Él sabe para qué lo llamó el Señor. Entonces lo que más hace hincapié en la iglesia que él fue fundando, a que estuvieran firmes en lo que habían aprendido, firmes en la fe, firmes en sus convicciones, firmes en la palabra, firmes en Cristo. Cuando escriben en la epístola a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, dice que tenemos que estar firmes en el poder de la fuerza del Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, estad pues firmes en la libertad que nos dio ¿quién? Que nos dio Jesucristo, hermano. Estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero para estar firmes en la libertad que nos dio Cristo, lo primero que yo tengo que valorar es el precio de esa libertad. El precio de esa libertad. El precio fue la muerte y la sangre de Cristo en la cruz. Ese fue el precio. Cuando yo miro a la cruz, hermano, cuando yo miro a la cruz y puedo volver a ver a Cristo azotado, al Cristo que fue sacrificado, yo valoro esa libertad. La valoro porque reconozco el precio que eso tuvo. Amén. Dice, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, a veces nosotros miramos a los muchachos que están en rehabilitación de drogas, por ejemplo. Yo no sé, hermano, cuántos testimonios habrá efectivos de personas que sí se rehabilitaron completamente y nunca más cayeron en eso. Y debe ser un drama terrible, ¿no? Debe ser un drama terrible,
Porque la mayoría vuelven a recaer. La mayoría vuelven a reincidir. Es lo mismo que pasa con personas que a veces son indultados, son liberados de un recinto penitenciario y a los 2 o 3 días vuelven a caer en lo mismo otra vez. Vuelven a caer en lo mismo otra vez. Porque no hay una libertad por dentro. No hay una libertad del corazón. No se han cortado las amarras. La persona a veces incluso habla de Cristo, declara a Cristo, pero todavía está atado, todavía está amarrado, todavía está sujeto. Entonces por eso el apóstol dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelvas a caer de nuevo en yugo de esclavitud. Hermano, ¿por qué le puse esta palabra tiempos difíciles? Hermano, porque la tentación está a la vuelta de la esquina. La tentación está en todas partes, hermano. Y a veces cuando hablamos de tentación, creemos que solamente es la atracción sexual con las personas. No, hermano. Tentación hay en todo. Por ejemplo, mi hermana Sandra trabaja como cajera en un supermercado. Hermano, ¿se imagina usted lo que significa cuando ve pasar dinero, pasar dinero, pasar dinero y pasar dinero? Una persona que tenga el problema, hermano, de estar viviendo una necesidad terrible, puede caer en eso. Puede caer en eso. De tentarse y echar mano de algo que no le pertenece. Gloria a Dios. Amén. Amén. A menos que tenga la seguridad total y absoluta de que aún en la más grande necesidad, Dios va a proveer. Amén. Pero de lo contrario, hermano, en los mismos organismos públicos, la tentación, hermano, de caer en la corrupción, la tentación de caer en los negocios y en los malabares, las cosas truchas, como decimos nosotros, meter las manos, obtener recursos ilegales. ¿Por qué? Porque es una tentación, La persona que fue, hermano, de alguna manera sacada del alcoholismo, pucha, siempre está con el temor. Por ejemplo, la esposa de una persona que fue alcohólico siempre tendrá el temor de que no vaya a caer de nuevo. Hermano, por ejemplo, en esas mismas fiestas, que las empresas, las industrias, las fábricas, los lugares de trabajo, que vamos a tener un vino de honor, una empanadita, un vaso de vino, santo cielo. Hermano, basta que alguien pruebe para que vuelva a caer. Basta que solamente pruebe para que vuelva a caer. Entonces por eso el apóstol dice, estén firmes en esa libertad. Hermano, todo lo que la Biblia a nosotros no es que nos prohíba, nos advierte de lo mal que nos hace, es para que lo escuchemos, es para que lo atendamos, es para que no caigamos, para que no vayamos allá. Hermano, alguien le llamaba a esta fiesta la fiesta mata cristiano. Es como las lluvias de primavera, las lluvias mata pajarito. A esta fiesta le llaman las lluvias mata cristiano. Que el cristianito dice, vamos a dar una vueltecita a la fonda, pero va a mirar, no va a mirar. Yo voy a mirar nomás. Ya muchos tienen que traerlo a la rastra de vuelta. Fuera a Navidad nomás. Porque, hermano, el peligro está para nosotros, escuche bien, cuando vamos donde no tenemos que ir, cuando estamos donde no tenemos que estar, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces ahí es donde apunta el apóstol, estar firmes en la libertad. Si fuiste sacado de algo que costó que salieras, no vuelvas a ir allá mismo. No vuelvas a beber lo mismo, no vuelvas a comer lo mismo, no vuelvas a tomar lo mismo, para que no caigas de nuevo en esa pérdida de la libertad. Hermano, es tremendo el tema. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro dice, primero, dice que debemos ser sobrios. El texto que leí al principio, ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Ser prudente. Ser prudente. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es, hermano, antes de hacer algo, pensar primero. ¿Qué consecuencias me puede traer? Más que los beneficios, ¿qué consecuencias me puede traer? O sea, antes de decidir, tomarme el tiempo de pensarlo, consultarlo, y nada mejor que consultárselo a Dios. Entonces, lo primero que dice la Biblia, sed sobrio. Ser sobrio, hermano, es ser prudente y no ser canchero. ¿Usted sabe lo que es ser canchero?
Cuando uno dice, no, a mí no me pasa. No. Una vez dijo un hermano, a mí, no, dijo, mire, hay que tener al diablo. ¿Lo ven? Ahí lo tengo. Y al poco tiempo después, porque hermano, nosotros no hemos derrotado al enemigo. ¿Sabía eso usted? Nosotros no lo hemos derrotado. Él lo derrotó, fue Cristo. Él lo derrotó. Por eso es que el enemigo no se va a ir contra Cristo. Si ya Cristo lo derrotó, ¿a quién le amenazan? A nosotros. ¿Por qué? Porque también conoce nuestras debilidades, conoce nuestras falencias, conoce cuál es el lado flaco nuestro, y por ese lado trata de entrar. Yo mientras preparaba esta palabra anoche decía, Señor, ¿cuáles son las puertas que el enemigo usa para hacernos caer? Las puertas que usa el enemigo para hacernos caer. A veces conversaciones que se salen del límite, conversaciones que pasan para el otro lado, conversaciones que exceden la confianza, conversaciones que sobrepasan el límite de las demás personas. Esas conversaciones de repente, hermano, el enemigo las toma y puede provocar un tremendo problema con ellos. La Biblia dice que de toda palabra ociosa nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor. Dice que las vanas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y lo dice la Biblia, hermano. Las vanas conversaciones corrompen las malas costumbres. O sea, todas esas conversaciones de repente de doble sentido, obscenas, ¿qué es lo que están haciendo? Abriendo puertas. Abren puertas. Hermano, abren puertas. Nosotros debemos ser tan prudentes, hermano, que cuando veamos que la conversación se está tornando oscura, debiéramos salir de ahí. Salir de ahí. ¿Para qué? Para no caer en lo mismo. Para no caer en lo mismo. Puertas que se abren, primero la abrimos por la boca. Otra puerta que abrimos por el oído. El oído, lo que escuchamos. Lo que escuchamos. Los comentarios, los chismes, de repente la música. O sea, una u otra cosa son puertas que se abren. Son puertas que se abren. Y nosotros a veces tenemos la culpa de abrir las puertas sabiendo que eso nos puede traer un problema. Sabiendo que eso nos puede traer un problema. Entonces el apóstol dice primero, ser sobrios, o sea, ser prudente. Y dos, dice, y velar. Hermano, el que fue contratado para vigilante, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y en su hora de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Estar despierto. Estar despierto porque lo contrataron para que cuide, para que vigile. Cuando la Biblia dice, y velad, es que tenemos que estar atentos. Aún durmiendo deberíamos estar despiertos. ¿Pero en qué sentido? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Porque si el enemigo, hermano, no puede de día, podrá de noche. El enemigo no duerme. No duerme ni deja dormir. Entonces, nuestra mente debe tener prudencia también. Y nuestra mente debe velar. Por eso en Salmo 1 dice, y en su ley meditaré de día y de noche. De día y de noche. Amén. Claro, porque en todo tiempo la tentación está. Entonces, sé sobrio, primero, luego, y velar. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, y mire que claro, dice, vuestro adversario. Claro, porque no es adversario de Cristo, es adversario de nosotros. Vuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente. Ahora, cuidado. Nosotros, hermanos, nos hemos parapetado sobre algo que hay que tener cuidado cuando lo decimos. No es león. Ah, sí, pero anda como león, pero no es león. Cuidado. Si la Biblia dice que anda como león, es porque anda como león. Anda como león. Que no sea león es otra cosa, pero anda como león. ¿Y qué anda haciendo? Buscando a quien devorar. O sea, buscando a quien tomar. La presa. Yo le contaba una vez, viendo un reportaje de los animales en la selva, ya en la sabana africana, veía, hermano, una manada de búfalos. De búfalos. Usted entenderá, un búfalo, un animal tremendamente grande. Pero los búfalos, hermano, ¿qué es lo que hacen? Los búfalos grandes
cubren a los más chicos. Pero ¿qué pasa cuando un bufalito o otro se enferma? Se queda atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás. ¿Y a quién ataca el depredador? Al más débil. Al más débil, al que se enferma, al que se sale de la manada. Amén. Y esto es parecido al tema de la iglesia, hermano. Si esto es parecido al tema de la iglesia. En la iglesia también hay gente que se enferma espiritualmente. Y cuando se enferma espiritualmente, ¿qué es lo que hace? Se aparta. Hermano, ¿y qué culpa tiene Dios? Amén. Y dejan de venir a la iglesia, y no vienen a la iglesia, y se enojan con el Señor. Hermano querido, y una persona que se salga de la cobertura, ¿qué va a pasar con él? El enemigo lo va a agarrar. El enemigo lo va a agarrar, hermano. El enemigo se anda como león urgente, lo va a agarrar. Y esto es típico, hermano. Cuando estaban las hermanas tomando el té, afloró esta conversación, que a veces por cosas tan domésticas, a veces por cosas que no tienen mayor sentido, hermano, hay gente que se disgusta y se va, por una cosa que se puede haber conversado, pero no le toma el peso a que salirse de la cobertura es transformarse en presa fácil del enemigo. Si lo dice la Biblia, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese problema suyo es el único problema que existe. No, hermano, miren lo que dice el verso siguiente, que debemos resistir al enemigo firmes. ¿En qué? En la fe. Firmes en la fe, hermano. Firmes en la fe. Dice, porque debemos saber que los mismos padecimientos nuestros los llevan nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora nosotros estamos en una nación que prácticamente diremos está tranquila. A pesar de que pueda haber algún ruido por ahí, aquí, por allá, pero es una nación tranquila la nuestra. Amén. Mi hermano Peter decía, pido oración por República Dominicana y por Haití. Hermano, ¿se imagina usted lo que significa cuando el enemigo está haciendo y deshaciendo en naciones donde ya se ha prohibido predicar, donde se están cerrando las iglesias, donde se desalojan las iglesias, hermano, donde a la gente la sacan de las iglesias? ¿Se imagina usted? Eso sí que son problemas. Esos son problemas. Pero por ejemplo, que usted quede con la mano estirada porque no le vieron que estiró la mano, ese es un detalle, hermano, es un detalle. Amén. ¿Sabe? Yo a veces pienso, yo en mi lugar de pastor, por ejemplo, pucha, ¿cuántas veces habría tenido que dejar el pastorado entonces? ¿Cuántas veces habríamos tenido con Evita que dejar el pastorado? Pero hemos entendido, hermano, hemos entendido de que esto no siempre va a ser bien sobre hojuelas. No, hay situaciones complicadas, hay situaciones difíciles. Nosotros hemos tenido el privilegio acá de tener reuniones a iglesia llena y de pronto con 4 o 5. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Entonces dice la Biblia que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Esto sucede en los 5 continentes, hermano. En todas partes hay problemas. En todas partes hay problemas. Por eso es que nosotros tenemos que caminar mirando a Cristo, mirando al Señor, siendo sobrios, siendo prudentes, velando en oración, velando en comunión con el Señor, velando en intimidad con el Señor. Esta mañana yo tomé el vehículo para Santiago, La Liebre, iba adelante y solito me senté un poco en la pizarra, después me paré, pero todo el camino, hermano, salió delante del Señor, todo el camino fui meditando en la palabra, todo el camino fui meditando en la palabra y clamando al Señor, clamando por mis hijos, orando por mi esposa, orando por la iglesia, como llevar la luz apagada, La Liebre ahí, orando y pensando en esta palabra que voy a predicar ahora. Porque en todas partes, hermano, en todas partes el enemigo puede colocar o levantar una tentación. En todas partes. Y esto no es cuestión de edad, que digan, no, pero el pastor ya tiene 68 años. No, hermano. No, la tentación está en toda edad y en todo tiempo. Entonces, por eso tenemos que tomarle el peso a lo que estamos haciendo, al Evangelio. A veces con tanta liviandad la gente toma el Evangelio, pero con una liviandad tremenda. Sí que no, muy total. Hermano, mire,
Hoy día podíamos haber tenido una reunión a iglesia llena. Pero no fue así. Habimos bastante, pero no estaba la iglesia llena. Pero pudo haber sido así. ¿Dónde está el resto? ¿Qué actividad más importante que estar en la casa del Señor hay por hacer? Y vuelvo a preguntarlo, ¿qué actividad más importante que estar en la casa del Señor estamos haciendo? Y a veces tomamos la lectura bíblica de Marta y María. De Marta y María. Marta preocupada de la cocinería, María preocupada de adorar al Señor, de adorar al Señor. Hay tiempo para todo, hermano, hay tiempo para todo. Pero este tiempo es el tiempo de estar reunidos, de congregarnos, de estar aquí en la casa del Señor. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso, hermano, la palabra del Señor nos habla de ser sobrios, o sea, ser prudentes, de velar, de estar siempre en comunión. A ver si alguien busca Efesios capítulo 5, verso 16, por favor. Y con esto ya vamos a ir redondeando un poco la palabra. Pero la idea está clara, ¿cierto? Tiempos difíciles, hermano. La venida del Señor está a las puertas, hermano. ¿Sabe? Mire, escúcheme. A veces es tan fácil decir, la venida del Señor está a las puertas. Pero ¿cómo me estoy preparando para eso? ¿Cómo me estoy preparando para eso? Siendo la misma persona, haciendo las mismas cosas de antes, actuando como actúan todos, y el Señor viene pronto. Evita, ¿qué dice el texto? Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tal? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Y lo estamos viendo. Lee noticias, ve noticias, escucha noticias. No son noticias, son tragedias. Solo tragedias en los 5 continentes, porque los días son malos. Y si los días son malos, ¿en dónde tengo que buscar refugio yo? Si los días son malos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Refugiarme en Cristo, refugiarme en el Señor, buscar comunión con el Señor, buscar ordenar mi vida delante del Señor, buscar ser distinto, hermano, para que los que me vean que Cristo sí efectivamente está en mí. Porque una cosa es que yo lo diga, pero otra cosa es que yo lo viva. Amén. El Evangelio, más que palabrerías, hermano, es testimonio. Es testimonio. Son vivencias. Su compañero de trabajo, mis compañeros de trabajo, tienen que ver algo distinto en mí. Amén. Porque yo soy el que tengo la luz. Amén. Amén. Estamos en medio de un mundo de tinieblas. Estamos en medio de un mundo de oscuridad, en tinieblas terribles. Dice el Señor que nosotros ahí debemos resplandecer como luminares en el mundo. Yo tenía 15 años, hermano, cuando prediqué por primera vez, recuerdo, fue en una convención de jóvenes, en el gimnasio de la empresa El Carbón de Lota. Debe haber habido unos 1000 jóvenes, yo creo, y prediqué representando a la iglesia en Los Ángeles, de donde yo era, y me dieron ese texto a predicar. Me encomendaron ese texto, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, tenía 15 años, hermano, y nunca más se me olvidó ese texto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso somos, hermano. A veces decimos, no, tenemos que ir a predicar a una plaza. Sí, claro, va a predicar a la plaza. Pero ¿cómo es en la casa? ¿Cómo es en su casa? A veces es fácil decirle a una persona que está 3 poblaciones más allá, pero ¿quiénes son los que mejor lo conocen a uno? ¿Te acuerdas, Evita, cuando fuimos al desayuno con Marco Witt? Cuando dijo, bendiciones, que los que te conocen te bendigan. Que los que te conocen, ellos te bendigan. Dicen que los 2 lugares más difíciles para predicar
son cuando usted predica de la puerta de su casa o cuando predica en su lugar de trabajo. Amén. Porque es donde más pasamos. En la casa, que nos conoce el vecindario, o en el lugar de trabajo, donde nos conocen nuestros compañeros. Son los dos lugares más difíciles donde deberíamos predicar. Entonces, si comenzáramos predicando por ahí, por Dios que seríamos luminares en el mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice Efesios 5:16? Como decía, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aprovechando el tiempo. Hermano, estamos aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso estamos aquí, aprovechando este tiempo de tener comunión en la iglesia, de tener comunión entre los hermanos, que nos hable el Señor, que nos ordene el Señor nuestras vidas. Hermano, tremendo cuando dijo el Señor, oren para que mi venida no sea ni en invierno ni en día sábado. ¿Por qué diría eso? ¿En invierno o en día sábado? Será porque en invierno, por Dios, que cuesta venir a la iglesia. Y en día sábado, porque la mayoría han desfiestado. Sí, pues. Generalmente el día sábado todos tienen algún cotelé que celebrar. Amén. O pasando por el mall. Hermano, a veces tenemos que pisar un poquito más el acelerador en el tema de la palabra. Porque Cristo viene pronto. Eso es lo que nosotros debemos comenzar ya a decir, a hablar y proclamar. Cristo viene pronto. Y cuando venga el Señor, nada de lo que yo me he propuesto tener, ganar y juntar, me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar. Es cierto, o sea, tampoco nos llamó el Señor para que vivamos debajo de un puente. Pero hay que saber distinguir el afán y la ansiedad con depender del Señor. Amén. Con depender del Señor. Hermanos, 3 versículos para la palabra de esta noche. El primero, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si yo no soy prudente y no estoy despierto, le voy a abrir puertas al enemigo y le voy a dar cuenta cuando esté en un serio problema. Amén. El otro versículo fue Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez amarrados, sujetos, enyugados a yugo de esclavitud. Amén. Y el tercero, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Gloria al Señor. Yo espero que esta palabra nos sirva, hermano, y esta palabra nos redarguya, porque la palabra es para esto, para que redarguya nuestros corazones y nos demos cuenta que somos diferentes, porque el Señor nos tomó y nos hizo distintos. Amén. Y el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vida nueva, criatura nueva, costumbres nuevas, actitudes nuevas, formas nuevas, todo nuevo en Cristo el Señor. Amén. Amén. Cuidémonos, hermanos, seamos prudentes y no le abramos puertas al enemigo. No le abramos puertas al enemigo. Seamos tan prudentes que cuando veamos que la conversación, que la actitud, esto y lo otro se va desviando, pongamos un párele. Frenemos el tema, porque, hermano, es re fácil comenzar a deslizarse por el tobogán del pecado y caer en la tentación. Líbrenos el Señor, nos guarde el Señor. Oremos por nuestros hijos, oremos por las esposas de nuestros hijos, oremos por nuestros nietos. Si alguien tiene yerno, ore por su yerno. Amén. Pero oremos por la familia, hermano. Cubramos la familia. La familia está en serio riesgo, en serio problema. ¿Sabe? Si hay algo que el enemigo querrá hacer pedazo, destruir, es la familia. Es la familia. A veces, hermano, tenemos tiempo para todos los demás y no tenemos tiempo para nuestra familia.
tenemos que cuidar la herencia que el Señor puso en nuestras manos. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie y vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta palabra que nos compartió el Señor esta noche. Tiempos difíciles.